El aire frío de Valladolid se colaba por las ventanas del despacho, mientras Alejandro Ruiz Velasco repasaba los planos del nuevo proyecto de ingeniería que su empresa había conseguido. Sus dedos, precisos y metódicos, se deslizaban por la pantalla táctil con la misma exactitud que caracterizaba cada aspecto de su vida. A sus 42 años, se había convertido en uno de los ingenieros más respetados de Castilla y León, aunque pocos conocían el precio emocional que había pagado por ese éxito. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales de su oficina en el Parque Tecnológico de Boecillo, proyectando sombras alargadas sobre los premios y reconocimientos que decoraban las paredes. Ninguno de ellos, sin embargo, ocupaba un lugar destacado. Alejandro había aprendido desde muy joven a mantener sus logros en un discreto segundo plano, una lección grabada a fuego en su memoria desde aquel día en que, siendo niño, vio cómo su madre destruía su primera medalla de oro en matemáticas. El sonido de su teléfono móvil interrumpió sus pensamientos. Era María, la directora de la residencia donde vivía su madre, Carmen Velasco. Su corazón se aceleró ligeramente, como siempre que recibía una llamada relacionada con ella. La relación con su madre seguía siendo un tema delicado, una herida que nunca había cicatrizado completamente. Señor Ruiz Velasco, lamento molestarlo, pero su madre ha tenido un episodio de ansiedad bastante fuerte. Está estable ahora, pero ha estado preguntando por usted toda la tarde. Alejandro cerró los ojos por un momento, mientras los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente. Las interminables horas de estudio forzado, los estrictos horarios de comida, la constante sensación de no ser suficiente, todo bajo la mirada severa de Carmen, una mujer que había convertido la disciplina en una forma de vida, o quizás en una forma de tortura. «Iré en 1 hora», respondió con voz neutra, la misma que utilizaba en todas sus interacciones profesionales. Había perfeccionado ese tono a lo largo de los años, una máscara que ocultaba cualquier señal de vulnerabilidad. Mientras guardaba los archivos en su ordenador, su mirada se detuvo en una fotografía antigua que guardaba en el último cajón de su escritorio. Era la única imagen que conservaba de su infancia. Él, con apenas 8 años, sosteniendo orgulloso aquella medalla de matemáticas, momentos antes de que su madre la hiciera pedazos. En la foto, sus ojos brillaban con una inocencia que hacía tiempo había perdido. El trayecto desde el Parque Tecnológico hasta la residencia San Juan de Dios, ubicada cerca de la Plaza Mayor, le dio tiempo para prepararse mentalmente. Conocía cada calle, cada giro del camino, pero siempre se sentía como si estuviera adentrándose en territorio enemigo. Las calles empedradas del casco antiguo de Valladolid parecían susurrar historias de su pasado, recordándole momentos que preferiría olvidar. La residencia, un edificio restaurado del siglo XIX, mantenía ese aire señorial tan característico de la arquitectura vallisoletana. En la recepción, María lo esperaba con una expresión preocupada que intentaba disimular tras una sonrisa profesional. «Su madre está en la biblioteca», le informó mientras lo guiaba por los pasillos. «Ha estado escribiendo toda la tarde. Sabe que no debería decirle esto, pero ha estado llorando mientras lo hacía». La imagen de Carmen llorando era algo que Alejandro no podía procesar. En sus recuerdos, su madre era una figura imponente, inflexible, incapaz de mostrar cualquier signo de debilidad. La mujer que encontró sentada junto a la ventana de la biblioteca, con una libreta gastada entre las manos, parecía una versión disminuida de aquella que había dominado su infancia con mano de hierro. Carmen levantó la vista al sentir su presencia, y por un momento, Alejandro creyó ver un destello de algo diferente en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero el momento pasó tan rápido como había llegado, y el muro invisible que los separaba desde hace décadas volvió a alzarse entre ellos. «Alejandro», dijo ella, con aquella voz que aún tenía el poder de hacerlo sentir como un niño pequeño. «No era necesario que vinieras». Él se mantuvo de pie, manteniendo la distancia que siempre había caracterizado su relación. «María me llamó, dijo que no te encontrabas bien». Carmen apretó la libreta contra su pecho, un gesto inusualmente protector que no pasó desapercibido para Alejandro.
Por primera vez, notó lo frágil que se había vuelto su madre, cómo los años habían suavizado sus rasgos antes severos, aunque la rigidez en su postura permanecía como un recordatorio de quién había sido. El silencio entre madre e hijo pesaba como una losa en la biblioteca de la residencia. Carmen seguía aferrada a su cuaderno mientras Alejandro permanecía de pie, como si estar sentado junto a su madre pudiera hacerlo vulnerable de nuevo. Las paredes de la biblioteca, repletas de libros antiguos, parecían absorber la tensión que flotaba en el aire. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó finalmente Alejandro, más por romper el incómodo silencio que por verdadero interés. Carmen dudó un momento, sus dedos arrugados acariciando la portada del cuaderno con un gesto casi maternal. «Son recuerdos», respondió con una voz que sonaba diferente, más suave de lo que Alejandro recordaba. Cosas que quizás debería haber dicho hace mucho tiempo. La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales góticos de la biblioteca bañaba la escena con tonos dorados, creando un ambiente casi onírico. Alejandro observó cómo las sombras jugaban en el rostro de su madre, revelando líneas de expresión que nunca había notado antes. «Alex», dijo ella usando un diminutivo que no había empleado en décadas, «¿recuerdas cuando ganaste aquella medalla en el concurso de matemáticas?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Por supuesto que lo recordaba. Era uno de esos momentos que habían definido su relación, una herida que nunca había sanado completamente. «Preferiría no hablar de eso», respondió secamente, mientras se acercaba a una de las estanterías, fingiendo interés en los lomos de los libros antiguos. Carmen abrió su cuaderno con manos temblorosas. «Hay algo que necesitas saber sobre ese día, sobre todos los días en realidad». Alejandro sintió cómo su cuerpo se tensaba. Años de terapia le habían enseñado a mantener el control, a no permitir que los recuerdos lo dominaran, pero la voz de su madre tenía el poder de atravesar todas sus defensas. «Cuando eras pequeño», comenzó Carmen, su voz apenas un susurro, «los médicos del Hospital Clínico Universitario me dijeron que tu salud era muy delicada, que cualquier sobresalto, cualquier emoción fuerte podría...». Su voz se quebró ligeramente. «Me aterrorizaba la idea de perderte». Alejandro se giró lentamente, encontrándose con la mirada de su madre. Por primera vez en su vida adulta, vio lágrimas en sus ojos. «Ese día de la medalla, estabas tan emocionado, tan lleno de vida, y yo solo podía pensar en el informe médico que guardaba en mi mesita de noche, en todas las advertencias sobre tu corazón débil». Las palabras de Carmen flotaban en el aire de la biblioteca como motas de polvo en la luz del atardecer. Alejandro permaneció inmóvil, procesando esta nueva información que amenazaba con desmoronar la narrativa que había construido durante décadas. «Cada vez que mostrabas entusiasmo por algo, cada vez que te emocionabas demasiado, el miedo me paralizaba», continuó Carmen, pasando las páginas de su cuaderno con dedos temblorosos. «Convertí ese miedo en disciplina, en reglas, en límites. Pensaba que si podía controlar cada aspecto de tu vida, si podía mantenerte en calma». Se detuvo, incapaz de continuar. Alejandro observó cómo una lágrima caía sobre una de las páginas del cuaderno, difuminando la tinta. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente, su voz más ronca de lo que pretendía. «¿Cómo podía decirte que tu madre tenía tanto miedo de perderte que prefería verte triste pero vivo?». Con el tiempo, el miedo se convirtió en hábito, y el hábito en una prisión para ambos. El reloj de la biblioteca marcó las 6 de la tarde, su sonido resonando en el silencio que siguió a la confesión de Carmen. Fuera, la vida en Valladolid continuaba su curso normal. Estudiantes saliendo de la cercana universidad, turistas fotografiando la fachada de San Pablo, parejas paseando por la Plaza Mayor. Pero dentro de aquella biblioteca, el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro se acercó lentamente a la ventana, observando la ciudad que había sido testigo silencioso de su historia. Las torres de la catedral se recortaban contra el cielo del atardecer, tan imponentes y permanentes como los muros que él y su madre habían construido entre ellos. Aquella noche, después de salir de la residencia,
Alejandro no pudo regresar directamente a su apartamento en la calle Santiago. Sus pies lo llevaron instintivamente hacia la Plaza Mayor, donde las luces de la noche comenzaban a iluminar las fachadas históricas. Se sentó en uno de los bancos, contemplando el ir y venir de la gente, mientras su mente procesaba la conversación con su madre. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza como un eco interminable. Un corazón débil. Toda su infancia había estado marcada por un diagnóstico médico que ni siquiera recordaba. Los recuerdos comenzaron a alinearse de una manera diferente, como piezas de un rompecabezas que durante años había estado intentando resolver con la imagen equivocada. Recordó las innumerables visitas al Hospital Clínico Universitario cuando era pequeño, las que siempre había atribuido a la obsesión de su madre por su salud. Ahora, esas memorias adquirían un nuevo significado. Sacó su teléfono y marcó un número que raramente utilizaba. «Tía Isabel, soy Alejandro. Necesito preguntarte algo sobre mi infancia». Isabel Velasco, la hermana menor de Carmen, pareció sorprendida por la llamada. «Alex, qué alegría escucharte. ¿Ha pasado algo? Necesito saber sobre mi salud cuando era pequeño. ¿Es cierto que tenía problemas cardíacos?» El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Cuando Isabel finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Tu madre nunca te lo contó, ¿verdad? Fueron tiempos muy difíciles, Alex. Los médicos no estaban seguros de que sobrevivieras al primer año. Carmen pasó noches enteras en el hospital, vigilando cada uno de tus respiros». Alejandro cerró los ojos, dejando que las palabras de su tía se asentaran en su conciencia. La imagen de su madre, aquella mujer férrea e inflexible, transformada en una madre aterrorizada junto a la cuna de su hijo enfermo, era difícil de procesar. Los médicos le dijeron que cualquier alteración emocional fuerte podría ser peligrosa, continuó Isabel. Tu madre cambió después de eso. La vi convertirse en otra persona, obsesionada con mantenerte a salvo, aunque eso significara alejarme emocionalmente, completó Alejandro, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. El frío de la noche vallisoletana se intensificó, o quizás era solo el peso de los recuerdos que lo hacía temblar. Se levantó del banco y comenzó a caminar por las calles empedradas, pasando junto a la iglesia de Santiago, donde de niño había pasado tantas tardes de domingo en rígido silencio junto a su madre. En su deambular llegó hasta el Campo Grande, el parque donde solía jugar cuando era niño, siempre bajo la atenta y preocupada mirada de Carmen. Ahora entendía por qué nunca le había permitido subirse a los columpios, porque cada juego era precedido por una lista interminable de precauciones. Su teléfono vibró con un mensaje de María, la directora de la residencia. Su madre ha estado preguntando si volverá mañana. Ha estado escribiendo toda la tarde en su cuaderno. Alejandro se detuvo frente a un antiguo roble del parque, recordando cómo una vez, con apenas 6 años, había intentado treparlo. Carmen lo había bajado casi histéricamente, castigándolo durante semanas. En aquel momento, había interpretado su reacción como una muestra más de su crueldad y control obsesivo. Ahora, la escena se reproducía en su mente con un nuevo filtro, el del terror de una madre viendo a su hijo con el corazón frágil arriesgando su vida. De vuelta en su apartamento, Alejandro encontró una caja antigua en el fondo de su armario. Dentro, guardaba algunos recuerdos de su infancia que había logrado preservar: fotografías, boletines escolares y un pequeño fragmento de aquella medalla de matemáticas. Lo había recogido del suelo el día que Carmen la destruyó, guardándolo como recordatorio de lo que consideraba el momento definitorio de su relación con su madre. Observó el trozo de metal bajo la luz de su lámpara. Durante años, había sido un símbolo de rechazo y dolor. Ahora, mientras las revelaciones del día se asentaban en su mente, comenzaba a verlo como algo diferente. El testimonio de un amor maternal distorsionado por el miedo, una prueba tangible de cómo el terror a la pérdida puede transformar el afecto en control. La mañana siguiente amaneció con una suave llovizna sobre Valladolid, típica del otoño castellano. Alejandro llegó temprano a su oficina en el Parque Tecnológico, pero le resultaba imposible concentrarse en los planos del nuevo proyecto.
Su mente seguía vagando hacia el cuaderno que su madre sostenía con tanto celo el día anterior. A media mañana recibió una llamada de su secretaria. «Señor Ruiz Velasco, la directora de la residencia San Juan de Dios está en línea. Dice que es importante». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «Pásamela, por favor». «Señor Ruiz Velasco». La voz de María sonaba preocupada. Su madre ha tenido una crisis de ansiedad esta mañana. Está estable ahora, pero ha estado insistiendo en que necesita entregarle algo personalmente. Dice que es urgente. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó sus cosas y salió de la oficina. Durante el trayecto hasta la residencia, su mente no dejaba de dar vueltas a las revelaciones del día anterior y a las palabras de su tía Isabel. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada desvío por las obras de la ciudad una eternidad. Cuando llegó a la residencia, encontró a Carmen sentada en la misma biblioteca, pero esta vez había algo diferente en su postura. Parecía más pequeña, más vulnerable, como si el peso de los secretos guardados durante tantos años finalmente la hubiera doblegado. «Alex», dijo al verlo y su voz temblaba ligeramente, «necesito que leas esto». Extendió hacia él el cuaderno que había estado escribiendo. Alejandro lo tomó con manos temblorosas y se sentó en un sillón cercano. Las páginas estaban llenas de una caligrafía precisa y apretada, tan característica de su madre. Comenzó a leer. «Querido Alejandro, hay tantas cosas que nunca te he dicho, tantas explicaciones que te debo. Cada vez que te miro, veo al pequeño niño que casi pierdo tantas veces. Los médicos dijeron que era un milagro que sobrevivieras a aquellos primeros meses. Tu primer año de vida lo pasé prácticamente viviendo en el hospital, contando cada respiración tuya, temiendo que cada una pudiera ser la última». Las palabras se volvieron borrosas mientras Alejandro luchaba contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Siguió leyendo página tras página, descubriendo una versión de su infancia que nunca había conocido. Carmen había documentado cada visita al hospital, cada noche de vigilia, cada momento de terror cuando su corazón mostraba signos de debilidad. «El día de la medalla», leyó Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. «Estabas tan emocionado que comenzaste a hiperventilar. Vi cómo tu rostro palidecía, cómo tus manos temblaban de excitación. El miedo me paralizó. Solo podía pensar en las palabras del doctor Martínez. Cualquier emoción fuerte podría ser demasiado para su corazón. En mi pánico, hice lo único que se me ocurrió para calmarte, para protegerte de ti mismo. Destruí tu alegría para salvarte la vida. Y en ese momento vi algo romperse en tus ojos. Algo que nunca he podido reparar». Las páginas siguientes estaban llenas de momentos similares, cada uno explicado desde la perspectiva de una madre aterrorizada por la posibilidad de perder a su hijo. Carmen había documentado cada decisión, cada restricción, cada momento de severidad, siempre acompañado por el miedo subyacente que la motivaba. Alejandro levantó la vista del cuaderno para mirar a su madre. Carmen lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza, como si temiera su reacción, pero al mismo tiempo anhelara su comprensión. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. «Al principio eras demasiado pequeño para entenderlo. Después el miedo se había convertido en un hábito y el silencio en nuestra forma de comunicarnos. Cada año que pasaba hacía más difícil encontrar las palabras adecuadas. Un rayo de sol se coló por las ventanas de la biblioteca, iluminando el espacio entre madre e hijo, ese espacio que durante tantos años había estado lleno de silencios y malentendidos. La revelación del cuaderno de Carmen había abierto una brecha en el muro que separaba a madre e hijo. Durante los días siguientes, Alejandro se encontró visitando la residencia con más frecuencia, aunque las conversaciones seguían siendo difíciles y cargadas de una tensión apenas contenida. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos en su apartamento, encontró sus registros médicos de la infancia. Las páginas amarillentas del Hospital Clínico Universitario confirmaban cada palabra escrita por su madre. Diagnósticos preocupantes, pronósticos reservados, recomendaciones de evitar alteraciones emocionales fuertes. «Señor Ruiz Velasco,
Una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Elena Gutiérrez, la enfermera principal de la residencia. Su madre ha estado preguntando por usted toda la mañana. Hay algo diferente en ella desde que empezaron a hablar más. Alejandro asintió, guardando los documentos en su maletín. ¿Cómo la ve? Más tranquila, pero también más vulnerable, como si hubiera dejado caer una máscara que llevaba puesta durante décadas. Elena hizo una pausa antes de continuar. Esta mañana la encontré organizando fotos antiguas. Creo que intenta reconstruir algo más que solo recuerdos. En la habitación de Carmen, las fotos estaban esparcidas sobre la pequeña mesa junto a la ventana. Eran imágenes que Alejandro nunca había visto. Él, en una cama de hospital, conectado a monitores. Carmen, mucho más joven, sosteniendo su mano durante lo que parecía ser una de tantas noches de vigilia. Las guardaba en una caja en casa, explicó Carmen sin levantar la vista de las fotografías. Isabel me las trajo ayer. Pensé que quizás te gustaría verlas. Alejandro se acercó lentamente, tomando una de las fotos. En ella, un pequeño niño de no más de 3 años yacía dormido en una cama de hospital, mientras su madre lo observaba con una mezcla de amor y terror en los ojos. «Esta fue después de tu primera crisis seria», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. «Los médicos no estaban seguros de que pasaras la noche. Me quedé despierta durante 3 días, contando cada uno de tus respiros». Por primera vez, Alejandro pudo ver el amor desesperado en los ojos de la joven Carmen de la fotografía. Era la misma mirada que había confundido con frialdad durante tantos años. «Hay algo más que debes saber», continuó Carmen, sacando un sobre amarillento de entre las páginas de su cuaderno. «El doctor Martínez me escribió esta carta cuando cumpliste 5 años. La he guardado todos estos años como un recordatorio». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. La carta, escrita en el papel membretado del hospital, detallaba la gravedad de su condición infantil y las precauciones que debían tomarse. Pero fue el último párrafo el que captó su atención. «Señora Velasco, entiendo su preocupación y su deseo de proteger a Alejandro. Sin embargo, debe encontrar un equilibrio. El estrés emocional causado por restricciones excesivas podría ser tan perjudicial como la sobreexcitación que intentamos evitar». Carmen observaba a su hijo mientras leía, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. «Nunca supe encontrar ese equilibrio», admitió. «El miedo era más fuerte que cualquier consejo médico. Cada vez que mostrabas entusiasmo por algo, cada vez que te emocionabas, solo podía pensar en aquellas noches en el hospital». Alejandro dejó la carta sobre la mesa y se sentó junto a su madre. El silencio entre ellos era diferente ahora, más suave, como si las verdades reveladas hubieran comenzado a disolver décadas de incomprensión. «¿Sabes?», dijo finalmente Carmen, «cada noche, durante años, entraba a tu habitación para asegurarme de que seguías respirando. Incluso cuando ya eras adolescente, me quedaba en la puerta conteniendo la respiración hasta ver que tu pecho subía y bajaba». Esta confesión golpeó a Alejandro con fuerza. Recordaba haberse sentido observado durante las noches, pero siempre lo había atribuido a la necesidad de control de su madre, nunca al amor desesperado de una mujer aterrorizada por la posibilidad de perder a su hijo. La primavera llegó a Valladolid con una suavidad inusual, trayendo consigo un aire de renovación que parecía extenderse más allá de los jardines del Campo Grande. Alejandro había comenzado a reorganizar su rutina diaria para incluir visitas regulares a la residencia, aunque cada encuentro con su madre seguía siendo un ejercicio de equilibrio emocional. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos de su empresa, se detuvo frente a una vitrina donde exhibía sus reconocimientos profesionales. Entre ellos, había un hueco vacío, un espacio que siempre había dejado como recordatorio inconsciente de aquella primera medalla destruida. «Señor Ruiz Velasco», lo llamó su asistente, «la doctora Sánchez está aquí para su consulta mensual con el equipo». La reunión con la psicóloga empresarial era una tradición que había establecido para su equipo de ingenieros, aunque él mismo rara vez participaba. Esta vez, sin embargo, decidió quedarse. «El control excesivo en el entorno laboral», explicaba la doctora Sánchez, «a menudo tiene raíces en experiencias personales profundas.
Las palabras resonaron en Alejandro con una nueva perspectiva. Cuánto de su propio estilo de gestión, de su necesidad de control y perfección, era un reflejo de su crianza. Esa tarde, durante su visita a la residencia, encontró a Carmen en el jardín interior, rodeada de las flores que comenzaban a brotar. Junto a ella, sobre un banco, había una caja de cartón que Alejandro nunca había visto. «Tu tía Isabel ha estado ayudándome a ordenar algunas cosas de casa», explicó Carmen al verlo. Encontró esto en el ático. Dentro de la caja había objetos que Alejandro creía perdidos para siempre. Sus primeros dibujos, boletines escolares, incluso pequeños trofeos que no recordaba haber ganado. Y en el fondo, envuelto en papel de seda, un objeto que le cortó la respiración. Los fragmentos de aquella medalla de matemáticas, cuidadosamente guardados. «Los recogí todos», susurró Carmen, su voz temblando ligeramente. «Cada pieza no pude tirarlos. Cada vez que limpiaba el ático, los encontraba y me recordaban todo lo que había hecho mal». Alejandro tomó los fragmentos en sus manos, sintiendo el peso de décadas de malentendidos. «¿Por qué los guardaste?» «Porque representaban mi mayor fracaso como madre. El momento en que el miedo me venció completamente». Carmen hizo una pausa, sus ojos fijos en las flores del jardín. «Cada vez que los veía, me prometía que algún día encontraría el valor para explicarte, para intentar reparar el daño. Pero el tiempo pasaba, y las palabras nunca parecían suficientes». Un grupo de residentes pasó cerca de ellos, algunos saludando con sonrisas amables. La vida en la residencia seguía su curso normal, ajena al momento de revelación que madre e hijo compartían. «¿Sabes?», continuó Carmen, «he estado hablando con la psicóloga de la residencia. Me ha ayudado a entender que mi amor por ti se convirtió en una prisión para ambos. Que al intentar protegerte del dolor físico, te causé un dolor emocional igual de profundo». Alejandro observó a su madre, notando por primera vez las pequeñas señales de vulnerabilidad que siempre había estado demasiado herido para ver. El temblor ligero en sus manos, la forma en que evitaba su mirada cuando hablaba de sentimientos, el modo en que se aferraba a objetos del pasado como intentando retener los momentos que no supo manejar. «El otro día», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por compartir esto, «me encontré repitiendo una de tus frases con mi equipo de trabajo. La perfección no es negociable». Me detuve a mitad de la frase, recordando cuántas veces te la había escuchado decir. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Carmen. «Tu padre solía decirme que era demasiado exigente, que la vida no era una serie de reglas que seguir al pie de la letra. Nunca pude escucharlo. El miedo me había convencido de que solo el control absoluto podía mantenerte a salvo». La oficina de Alejandro en el Parque Tecnológico se había convertido en un espacio diferente durante las últimas semanas. Los planos y documentos técnicos ahora compartían espacio con fotografías antiguas y aquellos fragmentos de la medalla que su madre había guardado durante tantos años. La dualidad de su vida profesional y personal comenzaba a encontrar un equilibrio que nunca antes había existido. Una mañana, mientras revisaba el proyecto del nuevo centro de innovación, recibió una llamada inesperada del Hospital Clínico Universitario. «Señor Ruiz Velasco, soy el doctor Ramírez. Estamos actualizando nuestros archivos históricos y encontramos su expediente infantil. El doctor Martínez, que fue su médico, dejó algunas notas personales que creemos que podrían interesarle». Esa misma tarde, Alejandro se encontró en el despacho del doctor Ramírez sosteniendo un antiguo cuaderno de notas médicas. Las páginas amarillentas contenían más que simples diagnósticos. Eran el testimonio de la batalla silenciosa que su madre había librado. 12 de marzo de 1985, leyó el doctor. El paciente responde bien al tratamiento, pero la madre muestra signos de ansiedad severa. He recomendado apoyo psicológico que ha sido rechazado. Me preocupa que su estado emocional pueda afectar al niño. Alejandro cerró los ojos por un momento, visualizando a su madre joven, rechazando ayuda, convencida de que debía ser fuerte por los dos. Las notas continuaban describiendo años de visitas, pruebas y preocupaciones, no solo sobre su salud, sino también sobre el impacto emocional en su madre. Su madre venía todos los días, comentó el doctor Ramírez,
incluso cuando usted no tenía cita. Se quedaba en la sala de espera durante horas, solo para asegurarse de que estábamos disponibles si algo sucedía. Al salir del hospital, Alejandro decidió caminar hasta la residencia. Las calles de Valladolid parecían susurrar historias del pasado mientras atravesaba la Plaza Mayor. Se detuvo frente a la iglesia de Santiago, recordando las largas misas de su infancia, donde su madre rezaba en silencio, probablemente pidiendo por su salud. En la residencia, encontró a Carmen en el jardín, tejiendo lo que parecía ser una bufanda azul. «Es para ti», dijo ella al verlo, aunque sus manos continuaron moviéndose mecánicamente con las agujas. «Como las que te hacía cuando eras pequeño, ¿recuerdas? Siempre azules, porque decías que era el color del cielo en los días buenos». Alejandro se sentó junto a ella, observando el movimiento hipnótico de las agujas. «Hoy estuve en el hospital clínico», dijo suavemente. Las manos de Carmen se detuvieron por un momento, pero luego continuaron tejiendo. «¿El doctor Martínez?» «No, pero vi sus notas». «Mamá, ¿por qué nunca aceptaste ayuda psicológica?» El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave chasquido de las agujas de tejer. Porque admitir que necesitaba ayuda significaba admitir que no era lo suficientemente fuerte para cuidarte sola, respondió finalmente. Y en mi mente eso no era una opción. Te estabas destruyendo por dentro, dijo Alejandro, las palabras del doctor Martínez aún frescas en su memoria. Me estaba convirtiendo en una fortaleza, corrigió Carmen, sus ojos fijos en el tejido. Cada miedo, cada momento de debilidad, los convertía en otra piedra en el muro que construía a nuestro alrededor. Un muro que debía protegernos, pero que terminó separándonos. La bufanda en sus manos iba tomando forma, cada punto una palabra no dicha, cada vuelta una oportunidad perdida de conexión. Cuando eras bebé, continuó Carmen, tejía junto a tu cuna en el hospital. Las enfermeras decían que el sonido de las agujas te calmaba. Era lo único que me hacía sentir útil durante esas largas noches de espera. Alejandro observó las manos de su madre, ahora arrugadas, pero aún precisas en sus movimientos. Recordó todas las prendas tejidas de su infancia, cada una un intento silencioso de protegerlo del frío, del mundo, de todo lo que ella temía podría lastimarlo. La primavera en Valladolid había dado paso a un verano templado, y con él llegaron cambios sutiles pero significativos en la vida de Alejandro. Su oficina en el Parque Tecnológico había experimentado una transformación gradual. Los diseños perfectamente ordenados ahora coexistían con pequeños toques personales, incluyendo una fotografía enmarcada de él y su madre en sus primeros años. Durante una reunión particularmente tensa con su equipo de trabajo, Alejandro se encontró a sí mismo suavizando su habitual postura inflexible. «Quizás», dijo, sorprendiendo a todos, incluido él mismo, «podamos encontrar un enfoque más flexible para este proyecto». Las palabras habían salido de su boca naturalmente, como si el proceso de reconciliación con su madre estuviera derritiendo también otras capas de rigidez en su vida. Esa tarde, mientras caminaba hacia la residencia, se detuvo en una tienda de antigüedades en la calle Santiago. En el escaparate, un antiguo marco de plata llamó su atención. Lo compró sin dudarlo, imaginando ya la fotografía que pondría en él. Carmen lo recibió con una sonrisa más relajada que de costumbre. Sobre su regazo descansaba la bufanda azul, casi terminada. «Isabel vendrá mañana», anunció. «Ha estado organizando algunas cosas en casa y encontró algo que quiere mostrarnos». «He traído algo también», dijo Alejandro, sacando el marco de plata de su bolsa. Dentro había colocado una de las fotografías que habían encontrado semanas atrás, aquella en la que una joven Carmen velaba su sueño en el hospital. «Pensé que podría quedarse aquí, en tu habitación». Las manos de Carmen temblaron ligeramente al tomar el marco. «Esa noche», susurró, «los médicos habían dicho que era crítico, que si pasabas la noche las probabilidades mejorarían significativamente. Me quedé despierta, contando cada respiración, cada latido del monitor cardíaco». Alejandro se sentó junto a ella, notando cómo sus dedos acariciaban el cristal del marco. «¿Sabes? He estado pensando», dijo suavemente.
Toda mi vida he estado enojado por las restricciones, por el control, por la falta de libertad. Pero nunca me detuve a pensar en la prisión que tú misma te habías construido. Carmen levantó la vista, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Cada restricción que te imponía era una que me imponía a mí misma. Cada regla, cada límite, era mi manera de mantener a raya el terror. Me convertí en mi propio carcelero, Alex. Y en el proceso, nos encerraste a ambos, completó Alejandro, sin reproche en su voz, solo comprensión. La psicóloga de la residencia dice que es común en casos como el nuestro, continuó Carmen, volviendo a tomar las agujas de tejer. Padres que transforman su amor en control, convencidos de que es la única forma de proteger a sus hijos. Pero el amor debería dar alas, no construir jaulas. El sonido rítmico de las agujas llenó el silencio que siguió. Alejandro observó cómo los últimos puntos de la bufanda tomaban forma bajo las manos expertas de su madre. En la empresa, dijo finalmente, están sorprendidos por mis cambios recientes. Dicen que parezco más accesible. Esta mañana incluso permití que el equipo propusiera modificaciones al proyecto principal. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Carmen. Tu padre siempre decía que la verdadera fortaleza está en la flexibilidad, no en la rigidez. Nunca pude entenderlo. Hasta ahora. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la habitación con un resplandor dorado. Carmen terminó el último punto de la bufanda y cortó el hilo con cuidado. Esta vez, dijo, extendiendo la prenda hacia su hijo, no es para protegerte del mundo. Es solo un regalo, sin condiciones, sin miedos, sin expectativas. Isabel llegó a la residencia en una soleada mañana de verano, cargando una caja de cartón desgastada que parecía haber sobrevivido a décadas de almacenamiento. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se sentaba junto a Carmen y Alejandro en el jardín interior. Encontré esto mientras limpiaba el ático de la casa familiar, explicó, sacando un diario antiguo de la caja. Es el diario de papá. Creo que hay cosas aquí que ambos necesitan leer. Carmen se tensó visiblemente. El diario de Antonio. Pensé que se había perdido hace años. Isabel negó con la cabeza. Lo guardó en su escritorio, el que siempre mantuvo cerrado. Lo encontré mientras preparaba la casa para la venta. Alejandro observó el cuaderno gastado, pensando en el abuelo que apenas había conocido. Antonio Velasco había partido cuando él era muy pequeño, dejando tras de sí un vacío que nunca se había llenado completamente. Isabel abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer. 15 de septiembre de 1985. Hoy vi a mi hija Carmen destruir la medalla de Alejandro. Mi corazón se rompió 2 veces, una por mi nieto y otra por ella. El miedo la está consumiendo, transformándola en alguien que no reconozco. Intento hablar con ella, hacerle ver que está construyendo muros en lugar de puentes, pero el terror de perder a Alejandro la ha vuelto sorda a cualquier consejo. Carmen cerró los ojos, sus manos aferrándose al reposabrazos de su silla. Alejandro, por su parte, sentía como si cada palabra fuera una pieza más de un rompecabezas que había estado intentando completar toda su vida. Isabel continuó leyendo. Carmen no ve que está repitiendo los patrones de su propia madre, aunque de manera diferente. María era distante por naturaleza. Carmen se ha vuelto distante por miedo. Ambas formas de distancia han causado el mismo daño. Papá nunca me dijo nada de esto, susurró Carmen, su voz quebrada por la emoción. Hay más, dijo Isabel pasando algunas páginas. 3 de octubre de 1985. Hoy encontré a Carmen llorando en el hospital. Alejandro había tenido otra crisis, pero esta vez fue diferente. El doctor Martínez nos aseguró que su corazón se está fortaleciendo, que el peligro está pasando. Sin embargo, vi en los ojos de mi hija que el miedo ya se había arraigado demasiado profundo. Me pregunto si algún día podrá liberarse de él. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había conocido esta faceta de su abuelo, este observador silencioso que había entendido tan bien la dinámica entre madre e hijo. Y esto, continuó Isabel, llegando a las últimas páginas escritas, lo escribió poco antes de partir. Mi mayor pesar
es no haber podido ayudar a Carmen a ver que su amor, aunque genuino y profundo, se estaba convirtiendo en una jaula, que al intentar proteger el corazón físico de Alejandro, estaba arriesgando su corazón emocional. Ruego que algún día, antes de que sea demasiado tarde, ambos puedan encontrar el camino de regreso el uno al otro. El silencio que siguió fue profundo y cargado de emociones. El sonido distante de la ciudad parecía amplificar la intimidad del momento. Carmen extendió su mano temblorosa hacia el diario. ¿Puedo?, preguntó suavemente. Isabel se lo entregó, y Carmen comenzó a acariciar la cubierta gastada con reverencia. Papá siempre intentó decirme que estaba equivocada, dijo finalmente, pero yo estaba tan convencida de que era la única que entendía lo que Alejandro necesitaba. El abuelo veía más de lo que imaginábamos, comentó Alejandro, su voz suave pero firme. Veía el daño que el miedo estaba causando en ambos. Carmen asintió, abriendo el diario en una página al azar. Aquí hay más, dijo, sus ojos recorriendo las líneas escritas. Carmen ha construido una fortaleza alrededor de Alejandro, pero no se da cuenta de que las fortalezas no solo mantienen fuera el peligro, también mantienen dentro el miedo. Mi nieto está creciendo en una jaula dorada, y mi hija se está convirtiendo en su propia carcelera. La revelación del diario de Antonio había removido emociones profundas en la familia. Durante los días siguientes, Carmen pasó horas leyendo y releyendo las páginas, descubriendo una perspectiva de su padre que nunca había conocido. Alejandro, por su parte, se encontró reflexionando sobre el abuelo que apenas recordaba, pero que había entendido también la dinámica familiar. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Alejandro recibió una llamada urgente de la residencia. Carmen había sufrido un episodio de ansiedad después de leer cierta entrada del diario. Al llegar a la residencia, encontró a su madre en la biblioteca, más pálida de lo habitual, con el diario abierto en su regazo. Isabel estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. «Alex», dijo Carmen al verlo, su voz apenas un susurro. «Hay algo que necesitas ver». La entrada del diario que señalaba estaba fechada apenas unos días antes del último adiós de Antonio. «Mi querido nieto probablemente nunca sabrá cuánto intenté protegerlo, no del mundo, sino del miedo de su madre. Cada vez que veía a Carmen construir otro muro, intentaba crear una ventana. Cada vez que ella imponía una nueva restricción, yo buscaba una manera de darle a Alejandro un momento de libertad. Pero ahora que mi tiempo se acerca, mi mayor temor es que estos muros se vuelvan permanentes, que el miedo gane la batalla que he estado luchando en silencio». Alejandro se sentó lentamente, procesando las palabras de su abuelo. Fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger. Tardes en el parque cuando su madre trabajaba, historias contadas en susurros sobre aventuras y valentía, pequeños momentos de libertad que ahora cobraban un nuevo significado. «Hay más», dijo Carmen, su voz temblando. «Léelo». Carmen no sabe que fui yo quien convenció al doctor Martínez de que hablara con ella sobre el impacto emocional de sus restricciones. No sabe que guardé cada pedazo de aquella medalla que destruyó, esperando el día en que estuviera lista para entender el daño que el miedo estaba causando. Mi hija ve el mundo a través del lente del terror, y mi nieto está pagando el precio. Si pudiera dejarles un último regalo, sería la capacidad de verse el uno al otro sin las sombras del miedo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen. Todo este tiempo, papá estaba tratando de salvarnos a ambos. Isabel sacó algo de su bolso, un pequeño saquete de terciopelo. «Encontré esto junto al diario», explicó, entregándoselo a Carmen. Con manos temblorosas, Carmen lo abrió. Dentro estaban los fragmentos de la medalla, los mismos que ella había guardado durante años, pero estos estaban diferentes. Alguien había intentado repararlos, unirlos con delicadeza. «Antonio pasó sus últimos días trabajando en eso», dijo Isabel suavemente. «Quería que fuera un símbolo de que lo roto puede repararse, de que nunca es tarde para reconstruir lo que el miedo ha destruido». Alejandro se arrodilló junto a su madre, observando los fragmentos parcialmente restaurados. Cada pieza mostraba el cuidadoso trabajo de su abuelo, el amor y la esperanza
que había puesto en su último proyecto. Tu abuelo, continuó Carmen, su voz más firme ahora, entendió algo que me tomó décadas comprender, que el amor verdadero no construye muros, sino puentes, que la protección excesiva puede ser una forma de daño. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la biblioteca, iluminando los fragmentos de la medalla, haciendo brillar el metal restaurado. En ese momento, algo cambió en la atmósfera entre madre e hijo, como si las últimas barreras comenzaran a desmoronarse. En su apartamento esa noche, Alejandro extendió sobre su mesa de trabajo los fragmentos de la medalla que su abuelo había intentado restaurar. Bajo la luz de su lámpara de escritorio, podía ver las marcas delicadas donde Antonio había trabajado, intentando unir las piezas rotas de su familia hasta sus últimos días. Con cuidado, comenzó a estudiar cada fragmento, notando el patrón que su abuelo había comenzado a seguir. Como ingeniero, Alejandro entendía de estructuras y reparaciones, pero esto era diferente. No era solo metal lo que estaba intentando reconstruir. Su teléfono sonó, mostrando un mensaje de Isabel. Encontré más cartas del papá. ¿Podemos vernos mañana en la residencia? La mañana siguiente amaneció con una suave llovizna sobre Valladolid. Alejandro llegó temprano a la residencia, llevando consigo los fragmentos de la medalla y algunas herramientas de precisión que había seleccionado cuidadosamente de su taller. Carmen e Isabel lo esperaban en la sala común, rodeadas de cartas y fotografías antiguas. «Mira esto», dijo Isabel, entregándole una carta amarillenta. «Papá la escribió el día que intentó hablar contigo sobre la universidad». Alejandro recordaba vagamente ese día. Había sido uno de los últimos momentos que compartió con su abuelo antes de su partida. La carta decía: «Hoy intenté hablar con Alejandro sobre sus sueños. Vi en sus ojos la misma chispa que Carmen tenía a su edad, antes de que el miedo la transformara. Mi nieto tiene un don especial para la ingeniería, pero más importante aún, tiene un corazón que anhela crear, construir, reparar. Me recuerda tanto a su madre cuando era joven, antes de que la preocupación constante por su salud la convirtiera en una sombra de sí misma». Intenté explicarle a Carmen que Alejandro ya no es aquel niño frágil, que su corazón se ha fortalecido tanto física como emocionalmente. Pero el miedo tiene raíces profundas, y mi hija se aferra a él como un náufrago a su tabla de salvación. Carmen, que había estado escuchando en silencio, se acercó a la mesa donde Alejandro había dispuesto los fragmentos de la medalla. «Tu abuelo», dijo suavemente, «siempre supo ver más allá de las apariencias. Veía la fortaleza en ti cuando yo solo podía ver fragilidad». Alejandro comenzó a trabajar en los fragmentos, sus manos expertas continuando la labor que su abuelo había comenzado. El abuelo Antonio entendía que algunas cosas necesitan romperse para ser reconstruidas de una manera mejor, comentó mientras trabajaba. Isabel sacó otra carta del montón. «Esta la escribió el día que le diagnosticaron su enfermedad», dijo, su voz temblando ligeramente. «Escuchen esto. El tiempo se me acaba y hay tanto que quisiera decirles. A Carmen que el amor no debe ser una jaula, sino un jardín donde las flores puedan crecer libremente. A Alejandro que la verdadera fortaleza no está en los muros que construimos, sino en la capacidad de mantenernos en pie cuando esos muros caen». Mientras Alejandro trabajaba en la medalla, Carmen comenzó a compartir recuerdos de su padre que nunca antes había revelado. Habló de cómo Antonio siempre intentaba suavizar sus restricciones, cómo creaba pequeños momentos de alegría y libertad cuando ella no estaba mirando. «Una vez», recordó Carmen, «encontré a tu abuelo enseñándote a volar una cometa en el campo grande. Me enfadé tanto. Estaba convencida de que la emoción sería demasiado para tu corazón. Pero papá solo me miró y dijo: «El corazón se fortalece con la alegría, hija, no con el miedo». Alejandro detuvo su trabajo por un momento, recordando vagamente ese día. El viento en su rostro, la risa de su abuelo, la sensación de libertad, y luego el rostro preocupado de su madre apareciendo entre los árboles. «El abuelo intentaba darnos lecciones a ambos», dijo, volviendo a su tarea. «A ti sobre soltar el control, a mí sobre la importancia de la alegría a pesar del miedo». El otoño había llegado a Valladolid,
pintando los árboles del campo grande con tonos dorados y rojizos. Habían pasado varios meses desde el descubrimiento del diario de Antonio y la relación entre Carmen y Alejandro había experimentado una transformación profunda. La oficina de Alejandro en el Parque Tecnológico ahora lucía diferente. En un lugar destacado, dentro de una vitrina especialmente diseñada, descansaba la medalla restaurada. No era una restauración perfecta. Algunas grietas seguían siendo visibles, pero de alguna manera eso la hacía más valiosa. Era un testimonio de que las cosas rotas podían repararse, aunque las cicatrices permanecieran como recordatorio del camino recorrido. Carmen también había cambiado. Las sesiones con la psicóloga de la residencia la habían ayudado a enfrentar sus miedos más profundos, a entender cómo el amor y el terror se habían entrelazado en su corazón durante tantos años. Una mañana de domingo, Alejandro llegó a la residencia con una sorpresa. Encontró a su madre en el jardín, tejiendo lo que parecía ser otra bufanda azul. «Mamá», dijo sentándose junto a ella, «he tomado una decisión». Carmen dejó su tejido a un lado, notando algo diferente en la voz de su hijo. «He comprado una casa», continuó Alejandro, «en la calle Mantería, cerca de aquí. Tiene un pequeño jardín y me preguntaba si te gustaría venir a vivir conmigo». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Alex, no tienes que...». «Quiero hacerlo», interrumpió suavemente. «No por obligación, no por culpa, sino porque creo que ambos merecemos una segunda oportunidad». Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja. Dentro estaba un medallón de plata que había mandado hacer especialmente. En una cara había grabado una fecha, el día que Carmen destruyó la medalla de matemáticas. En la otra cara, la fecha actual. «Entre estas dos fechas», explicó, «hay décadas de dolor, de miedo, de malentendidos, pero también hay amor, mamá. Un amor que sobrevivió a pesar de todo». Carmen tomó el medallón con manos temblorosas. «Tu abuelo estaría orgulloso», susurró. «Él siempre supo que este día llegaría». «El abuelo Antonio nos dejó más que un diario y una medalla rota», dijo Alejandro. «Nos dejó la esperanza de que el amor puede ser más fuerte que el miedo». En las semanas siguientes, madre e hijo trabajaron juntos en preparar la nueva casa. Carmen aportó su experiencia en decoración, mientras Alejandro se encargaba de las reformas necesarias. Cada decisión era tomada en conjunto, cada espacio diseñado para fomentar la comunicación y el entendimiento mutuo. Una tarde, mientras organizaban la biblioteca de la nueva casa, encontraron una última carta de Antonio que Isabel había descubierto recientemente. Estaba fechada poco antes de su partida. «Queridos Carmen y Alejandro, si están leyendo esto juntos, significa que el tiempo ha hecho su trabajo, que los muros construidos por el miedo han comenzado a caer y que el amor ha encontrado su camino de regreso. Carmen, mi querida hija, tu mayor fortaleza siempre fue tu capacidad de amar profundamente. No permitas que el miedo siga distorsionando ese don. Alejandro, mi nieto, has heredado no solo la inteligencia de tu madre, sino también su corazón apasionado. Ayúdala a recordar que el amor no necesita muros para ser fuerte. El tiempo que compartí con ustedes fue mi mayor tesoro. Mi último deseo es que encuentren el camino de regreso el uno al otro, que aprendan a verse no a través del lente del miedo, sino a través del prisma del amor. Con todo mi cariño, Antonio». Mientras el sol se ponía sobre Valladolid, su luz atravesaba las ventanas de la nueva casa, iluminando a madre e hijo sentados juntos, la carta del abuelo entre ellos, y un futuro diferente abriéndose ante sus ojos. Las palabras de Antonio flotaban en el aire como una bendición, un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso a casa.